What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Dicen que en Internet puedes encontrar absolutamente todo. Desde recetas, tutoriales y memes, hasta cosas que te dejan con un nudo en el estómago. Pero hay temas que, de repente, resurgen, se viralizan otra vez y hacen que miles de personas digan, oye, ¿y si no estaba tan loca la gente que hablaba de esto? En las últimas horas, un viejo video volvió a circular con fuerza. Tal vez ya lo viste. Una joven gritando desesperada afuera de un hotel, diciendo cosas que en su momento parecían delirios, pero que hoy, para algunos, suenan diferente. ¡Lárgate! ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, que habían comido humanos. ¡Humanos! Ese video fue grabado en 2009. La protagonista, Gabriela Rico Jiménez, una joven mexicana de 21 años que se plantó afuera del Hotel Fiesta Inn en Monterrey, Nuevo León. Visiblemente alterada, llorando, gritando, hablando de élites poderosas, rituales, cosas oscuras, cosas que nadie quería escuchar. La policía llegó. Se la llevaron. Y después, silencio. No hubo seguimiento mediático serio. No hubo entrevistas posteriores. No hubo un aquí está lo que pasó con ella. Simplemente desapareció del foco público. Durante años, ese video fue usado como ejemplo de teorías locas de Internet. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo con los escándalos que involucraron a personajes extremadamente poderosos, mucha gente empezó a preguntarse, ¿y si Gabriela no estaba inventando todo? ¿Y si estaba hablando desde el miedo? ¿Y si lo que vimos fue una crisis, pero provocada por algo real? Tal vez nunca lo sabremos. Pero su historia se convirtió, para muchos, en la primera grieta visible de algo muchísimo más grande, la punta de un iceberg que conecta dinero, poder, secretos, y uno de los nombres más oscuros de las últimas décadas, Jeffrey Epstein. Para entender por qué tanta gente relaciona casos como el de Gabriela con redes de poder global, tenemos que hablar de Epstein. Nació en 1953. No venía de una familia millonaria ni de una dinastía política. Su inicio fue, en apariencia, normal. Llegó a trabajar como profesor de matemáticas. Pero de alguna forma, y este es uno de los grandes misterios, terminó entrando al mundo financiero de alto nivel sin tener las credenciales tradicionales. En los años 80 ya se movía entre personas increíblemente ricas. Se convirtió en una especie de asesor financiero privado para multimillonarios. No era un banquero común, no tenía una empresa famosa al público, pero tenía acceso. Acceso a fortunas, a secretos y, sobre todo, a personas con muchísimo poder. Políticos, empresarios, académicos, celebridades. Su nombre empezó a aparecer en listas de invitados a eventos exclusivos, vuelos privados, reuniones cerradas. Tenía propiedades de lujo en Nueva York, Florida, París y una isla privada en el Caribe que, con el tiempo, se volvería símbolo de algo mucho más oscuro. Durante años, su vida parecía la de un millonario excéntrico más. Pero detrás de esa fachada, se estaba construyendo uno de los escándalos más perturbadores de la era moderna. A mediados de los 2000 empezaron a surgir denuncias de jóvenes, varias de ellas menores de edad en ese momento, que afirmaban que Epstein las reclutaba con promesas de dinero, estudios o contactos, y luego las sometía a abusos bajo el pretexto de masajes. La investigación en Florida llevó a un proceso judicial que terminó en 2008 con un acuerdo extremadamente polémico. Epstein evitó cargos federales más graves y se declaró culpable de delitos menores relacionados con prostitución de menores. La condena fue de 13 meses, pero con condiciones tan flexibles que podía salir gran parte del día. Para muchas personas, eso no fue justicia. Fue un privilegio imposible de imaginar para cualquier acusado común. Ahí fue cuando empezó a crecer una idea que hasta hoy genera rabia. ¿Estaba siendo protegido por sus conexiones? En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente, ahora con cargos federales por tráfico sexual de menores en Nueva York. Esta vez, el caso tomó dimensión internacional. Se habló de vuelos privados, fiestas, redes de reclutamiento y una estructura donde, según las acusaciones, no solo participaba él, sino que facilitaba el acceso a otras personas influyentes. Su antigua pareja y colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell,
fue posteriormente juzgada y condenada por cargos relacionados con el reclutamiento de menores. Aquí es importante decir algo clave. Que alguien haya conocido a Epstein, haya aparecido en una agenda o haya coincidido en un evento no prueba un delito. Sin embargo, la magnitud de su red de contactos hizo que la desconfianza pública creciera como nunca. Con los años se han desclasificado documentos judiciales, agendas de vuelo y registros de contacto. En ellos aparecen nombres de figuras conocidas, empresarios, políticos, científicos, artistas. Entre los nombres que han sido mencionados en distintos contextos mediáticos están personas como Bill Gates, Woody Allen y el príncipe Prince Andrew. Este último sí enfrentó una demanda civil relacionada con el caso, la cual terminó en un acuerdo extrajudicial sin admisión de culpabilidad. Pero aquí es donde Internet entra en terreno peligroso. A partir de documentos reales, empezaron a circular teorías que mezclan datos verificados con especulación extrema, códigos secretos en correos, supuestos rituales, conspiraciones globales unificadas. Muchas de esas afirmaciones no han sido probadas y forman parte de narrativas que se expanden sin control en redes sociales. El problema es que, cuando la confianza en las instituciones es baja, cualquier filtración se convierte en gasolina para teorías cada vez más grandes. Otros nombres que suelen aparecer en debates en línea incluyen a figuras como Elon Musk, aunque hasta ahora no existe una acusación formal que lo vincule con delitos relacionados al caso Epstein. Lo que sí es real es que vivimos en una época donde documentos legales, rumores, memes y teorías viajan a la misma velocidad y se mezclan. Lo mismo pasó con el nombre de Madeleine McCann, cuya desaparición en 2007 sigue siendo un caso abierto y doloroso. En Internet han surgido conexiones especulativas con múltiples figuras públicas, pero ninguna de esas teorías ha sido confirmada por investigaciones oficiales. La red se convirtió en un enorme tablero donde todo parece conectar, aunque muchas veces las líneas se dibujan con suposiciones. También han circulado historias que involucran a figuras como Stephen Hawking o a familias históricamente asociadas con la banca, como los Rothschild Family. En la mayoría de los casos, estos relatos provienen de foros, teorías virales o interpretaciones muy libres de documentos incompletos. Aquí es donde el tema se vuelve más psicológico que judicial. La idea de que existe una élite mundial unificada que controla todo desde las sombras es poderosa porque ofrece una explicación simple a un mundo caótico. Pero la realidad suele ser más fragmentada, más sucia y menos coordinada de lo que quisiéramos creer. Eso no significa que no haya corrupción. No significa que no existan redes de abuso. El caso Epstein demuestra que sí pueden existir estructuras donde el poder protege a depredadores. Pero también demuestra que la verdad legal y comprobable es distinta a la narrativa que crece en Internet. Cada vez que sale un escándalo de élites, alguien menciona la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Una cinta sobre sociedades secretas, máscaras y poder sexual. Kubrick también dirigió Lolita, basada en la novela Lolita de Vladimir Nabokov, lo que ha hecho que muchas personas conecten simbólicamente su obra con los escándalos modernos. ¿Es una advertencia? ¿Una coincidencia? ¿Una inspiración artística exagerada por la imaginación colectiva? El ser humano siempre ha sentido fascinación por la idea de rituales secretos de los poderosos. Desde Roma antigua hasta teorías modernas, la narrativa se repite: máscaras, fiestas privadas, reglas distintas para los de arriba. La diferencia ahora es que tenemos redes sociales amplificando cada sospecha. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades determinaron suicidio. Pero las fallas en la vigilancia, las cámaras que no funcionaron y los guardias que no cumplieron el protocolo alimentaron sospechas en todo el mundo. Para algunos, fue negligencia. Para otros, encubrimiento. Esa duda permanente es gasolina para todo lo demás. Hoy vivimos saturados de información. Escándalo tras escándalo. Filtración tras filtración. Teorías cada vez más extremas. Llega un punto donde la mente se protege diciendo: seguro nada es verdad. O seguro todo es verdad. Ambos extremos nos dejan en el mismo lugar, paralizados. Y ahí es donde volvemos a Gabriela, gritando sola afuera de un hotel en Monterrey, diciendo que las élites hacían cosas horribles. Tal vez estaba equivocada. Tal vez mezcló miedos, rumores y paranoia. O tal vez vio algo que la rompió por dentro. Lo que sí es real es que el caso Epstein probó que el poder puede esconder crímenes durante años. También probó que no todo lo que circula en Internet es verdad. Vivimos entre la revelación y la exageración. Entre la justicia y el espectáculo. Entre documentos reales y teorías que crecen como sombra.
La clave no es tragarnos todo. Tampoco es ignorarlo todo. La clave es seguir preguntando, seguir dudando, seguir exigiendo transparencia, sin dejar que el miedo nos apague la capacidad de pensar. Porque cuando la verdad se mezcla con el ruido, lo más peligroso no es la oscuridad. Es dejar de querer ver. Hay algo todavía más inquietante que las teorías, los nombres famosos o los documentos sellados. Y es esto, los grandes abusos de poder casi nunca empiezan como películas de terror, empiezan como favores. Un contacto que te abre una puerta. Un viaje de cortesía. Una invitación a un evento exclusivo. Una oportunidad que no puedes rechazar. Así es como funcionan muchas redes de influencia reales, no con túnicas, velas y rituales visibles, sino con complicidades silenciosas. Con gente que tal vez no participa directamente en un crimen, pero que mira hacia otro lado porque le conviene. Porque pierde estatus y habla. Porque cree que no es su problema. Eso es algo que los expertos en criminología y corrupción han repetido durante años. Los sistemas de abuso sostenido no sobreviven por monstruos aislados, sino por círculos de silencio. Y ahí es donde el caso Epstein sí deja una lección comprobable y documentada. Durante mucho tiempo, demasiadas personas sabían que algo no estaba bien, pero no hicieron lo suficiente o no hicieron nada. No por rituales secretos. No por conspiraciones sobrenaturales. Sino por poder, reputación, miedo y conveniencia. A veces la verdad no es tan cinematográfica como Internet quisiera. Es peor, pero más simple. No necesitas una sociedad secreta mundial perfectamente organizada para que ocurran atrocidades. Eso, tristemente, sí ha existido muchas veces en la historia. Por eso el caso Epstein impactó tanto, no porque confirmara todas las teorías más extremas, sino porque demostró que el poder sí puede comprar tiempo, silencio y protección, al menos por un tiempo. Hay una razón psicológica fuerte detrás de por qué casos como este nos obsesionan. Cuando sentimos que el mundo es injusto, desigual o corrupto, nuestro cerebro busca una explicación grande que lo conecte todo. Una sola estructura malvada que controle el tablero. Eso da una sensación extraña de orden dentro del caos. Pero la realidad suele ser más incómoda. No siempre hay un gran villano central. A veces hay muchos intereses pequeños que se cruzan. Muchas cobardías individuales. Muchas decisiones de mirar hacia otro lado. Eso no es tan fácil de contar en un video viral. Pero es mucho más cercano a cómo funciona el poder en la vida real. Si regresamos a esa escena de 2009, a Gabriela gritando desesperada, podemos verla desde otra perspectiva. Tal vez no estaba revelando un sistema mundial satánico. Pero sí pudo haber estado expresando algo que muchas personas sienten cuando se asoman, aunque sea un poco, a los rincones más oscuros del poder. La sensación de que hay cosas horribles ocurriendo. Y de que la gente común casi nunca tiene acceso a la verdad completa. Esa impotencia, cuando explota, puede salir como miedo, paranoia o desesperación. Y eso, más que una conspiración global, es una experiencia humana muy real. El mundo no es un cuento de hadas. Tampoco es una película eterna de conspiraciones. Es un lugar donde el poder puede corromper, donde hay abusos reales que deben denunciarse, y donde también existen exageraciones que nos distraen de las verdades comprobables. El caso Epstein nos recordó que los poderosos no siempre son intocables. También nos mostró que la justicia puede tardar, y a veces no llegar completa. Y entre todo ese caos, lo único que nos queda es algo muy simple pero muy poderoso. Porque cuando dejamos de buscar la verdad con la cabeza fría, es cuando las sombras empiezan a ganar. A continuación, te dejo estas imágenes filtradas de lo que pasaba en esas fiestas, y quiénes eran los involucrados, así como también documentos oficiales. Te dejo esto a tu criterio.